Bienvenidos a Iberá Viedma, un espacio sin tiempo para compartir información y experiencias que nos ayuden a transitar el despertar de la conciencia. Hoy con la entrevista desde Barcelona, España, a Liliana Bertaina, acompañante personal en procesos evolutivos de las primeras camaristas cuánticas preparadas por Miguel Ángel Pigosi, y ahora agregamos constelaciones cuánticas, que es el motivo de esta nueva entrevista. Hola Liliana, bienvenida nuevamente a Iberá Viedma. Hola Guille, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, no, gracias a vos. Para los que recién ven este video, que vean el video que hicimos con Miguel Ángel, donde los dos explican muy detalladamente lo de las cámaras cuánticas, los procesos que han tenido, etcétera, etcétera. Así que recomendamos ver ese video. Entonces, partiendo desde ahí, ¿cómo es esto de las constelaciones cuánticas? Sí, porque finalmente todo está concatenado, así que hay siempre una línea divina que te va guiando, como en las entrevistas que estás realizando. Y bueno, en realidad estas constelaciones cuánticas surgieron en las propias cámaras cuánticas. Hablábamos en esa entrevista, comentaba Miguel que cada uno iba como redefiniendo herramientas o bueno, encontrando un patrón común en mi caso, que era que siempre que terminábamos una cámara cuántica había una información para esa persona que tenía que ver con su árbol familiar, ¿no? Con su historia, y que tenía que rever esa parte, ya sea algo específico muchas veces, si era del linaje masculino o femenino, o algo que pasaba con su mamá o con su papá, que esto que hablábamos en la entrevista anterior, ¿no? La cámara cuántica viene a acompañarnos a dar un salto cuántico, a hacer ese paso, ese cambio, y muchas veces las trabas que se encontraban tenían que ver con la historia familiar. Entonces, en un inicio con Miguel, lo que hacíamos siempre era, digamos, recomendar a algún terapeuta que realizara constelaciones familiares, porque era como muy preciso el mensaje, ¿no? Que después del proceso de cámara cuántica, de los 21 días, si la persona sentía ya dar ese paso, era bueno que hiciera una constelación familiar. Entonces nos manejábamos de esa manera. Muchas veces sucedía que también era tal vez era un terapeuta o surgían otras herramientas, pero durante el último, antes de venir acá a Barcelona, te diría, nosotros estuvimos un año en Italia y como siempre, creo que uno tiene que pasar, ¿no? Por un determinado proceso para después poder acompañar realmente. Entonces, nosotros teníamos, por supuesto, dentro de nuestro árbol familia en Italia, como también la tenemos en España, y hicimos todo un proceso personal de trabajo con nuestro árbol, de empezar a estudiar, ¿no? Surgió esa impronta de empezar a tomar conocimiento sobre qué eran las constelaciones familiares, pero como esto estaba dentro del ámbito de cámara cuántica, era diferente, ¿no? Y se iba como transformando y mutando. Entonces, después de ese año de experiencia en Italia, cuando vine aquí a Barcelona, el mensaje era que tenía que empezar a trabajar más específicamente lo que eran las constelaciones cuánticas, ¿no? Entonces, o sea, vos no te dedicabas a constelaciones familiares antes y se integró, digamos, sino que surgió directamente desde las constelaciones, desde las cámaras cuánticas. Sí, y en realidad, como decíamos, ¿no? En la entrevista, eh, las constelaciones familiares eran un tema. Yo cuando me fui a vivir a Mendoza particularmente, tuve muchos mensajes de que tenía que trabajar constelaciones familiares, y la verdad que no pude hacerlo. Tuve una experiencia grupal, pero la parte, digamos, de mi árbol en ese momento yo no pude trabajarla. Por eso digo que uno realmente tiene que estar preparado. Y muchos años después de pasar por el proceso de cámara, que evidentemente yo ahí sí pude conectar, vino esto de las constelaciones familiares. Entonces yo siempre digo que era algo que estaba ahí latente, pero que yo todavía no estaba preparada para recibirlo. Y como te decía, sí, dentro de las cámaras empezó a surgir esto, y entonces, bueno, todo me impulsaba, bueno, ok, ya entendí, vamos a hacer constelaciones, vamos a ver de qué se trata esto y empezar a tener experiencias, más allá de lo que uno puede estudiar y formarse. Yo soy bastante
en ese aspecto es como que a veces tengo, o sea, no, primero me tengo que formar y voy con la parte como teórica, pero Claro, al final, que es lo que venimos viendo con las cámaras, ¿no? Somos canal, entonces todo fluye y la información va bajando, en este caso en la constelación. claro, porque no sos vos sola. O sea, este temor que Exacto. tenemos a no estar a la altura, o no saber, o miedo a equivocarnos, qué sé yo, pero acá hay una guía que va más allá de uno, ¿no? Exacto, entonces uno al final suelta y confía porque realmente no es de uno, ¿no? Entonces salir de la personalidad, no preocuparse, porque es lo que la persona tiene que recibir o lo que tiene que trabajar. Entonces hay como un mensaje para el que recibe la terapia o la cámara cuántica para seguir haciendo constelaciones, o ahora las constelaciones están integradas también a las cámaras. En realidad, se han dado cosas diferentes, ¿no? Es una muy buena pregunta, porque al principio era esto que te decía, hacíamos la cámara y surgía lo de la constelación. Pero era como que me decían, esta persona tiene que hacer después una constelación. Y casi no se lo tenía ni que preguntar. Después la persona me escribía y me la pedía, ¿no? O sea, después del proceso de cámara cuántica. Es capaz que simplemente si hay que revisar alguna cuestión del árbol, ya lo veremos, y ya la persona tenía la necesidad. Y después, ¿no? De la gente que tal vez va llegando por cámara cuántica, a veces me surge decir que tal vez primero, siempre es muy bueno trabajar la cámara cuántica, la verdad, a nivel proceso, ¿sí? Porque abre, despierta, conecta, y entonces ahí focalizar en la constelación familiar. Pero también ha sucedido que hay personas que simplemente han hecho una constelación familiar y dijeron, quiero probarla con vos y vamos a ver de qué se trata. Y bueno, y van surgiendo cosas diferentes, ¿no? Que para mí ha sido un gran aprendizaje, ¿no? En cuanto a que, en esto de que hablábamos de la evolución, ¿no? Porque al final todos estamos evolucionando. Entonces, claro, como una herramienta como las constelaciones no va a evolucionar. Entonces hoy se puede trabajar con dinámicas mucho más rápidas, ¿no? Ya no es ir a, no sé, a molestar, por decirlo, a determinado ancestro, ¿sí? No es necesario. Uno puede realmente trabajar desde una sensación que tiene, que, ¿no? El inconsciente siempre de alguna manera simboliza algo. Entonces, bueno, lo tiene muy claro, pero sabe que es por ahí y surgen cosas maravillosas. Entonces creo que termina siendo todo mucho más intuitivo y guiado, bueno, por ese todo, ¿no? Por eso algo más grande con el que todos al final conectamos. Sí, además estamos viviendo fin de varios ciclos, y los que hacen terapia, en el caso, hay una entrevista que la recomiendo para que la vean, que hace Natalia, es la segunda entrevista que le hago a Natalia Rovira Bosch. En la primera se habla de un libro que ella canalizó de acá, de la ciudad de Tatarina de Iberá, y en la segunda los mismos guías le recomiendan hacer una ceremonia por este tema. Ella hacía terapias individuales y veía que había muchos problemas ancestrales que se iban. Nosotros tenemos todo lo que vivieron en la etapa precolombina, los pueblos originarios, la Ujú. colonización, más la inmigración que han venido de Europa con todos los trastornos, conflictos de las guerras, posguerras, con todos los líos. O sea, tenemos mochila para hacer dulce con los dramas, ¿no? Entonces, los guías, en esta ceremonia que está en el video, además del trabajo individual que cada uno tiene que hacer, era una manera de hacer un proceso de aceleración para hacerlo colectivo. ¿Vos te encontraste cuando haces estas constelaciones con este tipo de cosas? O sea, momentos donde hay que dar este salto evolutivo y hay toda una mochila que tira para atrás por todas esas cosas no resueltas ancestrales de todos lados, porque no debe haber punto en el planeta que no tenga un conflicto que arrastra de los ancestros, ¿no? Con todo lo que se ha vivido en la humanidad. ¿Te encontraste con? Exactamente. Supongo que si la pregunta está contestada, te debes encontrar todos los No, días. sí, sí, sí. De hecho, la persona, ¿no? Que viene a la consulta muchas veces no termina entendiendo por qué le pasa determinada situación y de la que no puede salir, ¿no? Más allá de un montón de, a ver, de voluntad, ¿no? De querer modificar ciertas cosas o de buscar ayuda, por supuesto, en diferentes terapias. Y al final todo viene, ¿no? Por algún ancestro, por algún excluido, por algún ancestro, ¿no? Porque nosotros que somos los pequeños, como uno dice, ¿no? Y venimos y tomamos, ¿no? De esa energía de todas nuestras generaciones, de la generación anterior y de tres para atrás por lo menos,
entonces aceptamos eso, lo aceptamos y lo llevamos como una carga, Claro. ¿no? Y bueno, ese dolor, ¿no? Como bien, ¿no? Cuando surgió esta serie, ¿no? De también que fue como un boom, es para despertar la conciencia, ¿no? De decir, hay algo más, ¿no? Hay que trabajar por esta parte que tiene sentido, porque es como una parte que tiene que ver con el humano, con la raíz, ¿no? Entonces digo, Y al final yo uno no sé piensa, si fue casualidad, ¿no, pero está muy bien planteada la serie. Miota, yo supongo que te referís, porque claro, no quiero espolear, ¿no? Pero al ser un profesional, no, pero eh, es verdad. el que hace la constelación, une esta cosa de prejuicio que si no viene de la ciencia, viste, es como que no tiene validez, ¿no? Como si la ciencia tiene cosas muy buenas a favor de la vida y también tiene los agrotóxicos y toda la porquería que conocemos, también es parte de la ciencia, Totalmente. ¿no? Claro, como hay de todo, como en todo, a veces es bueno. ¿Te ha pasado? Porque se da mucho en estos tiempos de almas nuevas que vienen, de almas que encarnan y que se encuentran con esa mochila que no les pertenece, digamos, porque no es que vengan haciendo un proceso en la tierra largo y realmente, sino que como que son almas puras que vienen para ayudar en este proceso evolutivo y la familia tiene esa mochila ancestral. Te has encontrado con ese tipo de cosas que por ahí no son del todo de la persona que te pide la constelación? Sí, 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 la verdad que sí. Y llama mucho la atención porque cuando se trabaja particularmente esto, se destraba todo, ¿no? Con un tiempo, porque cada persona tiene su proceso, ¿no? Su proceso interno y obviamente uno también tiene que acompañar, ¿no? En las acciones, porque no es que, bueno, hago una cámara cuántica y listo, está todo solucionado, hago una constelación familiar, está todo solucionado. Siempre está esa ayuda, ese impulso de las energías superiores, ¿no? O de ese trabajo que hagamos en este caso con nuestra familia de origen, pero después también está esta conciencia, esta coherencia, como nos enseñó nuestro maestro Miguel, ¿no? De poder, bueno, tomar acción, ¿sí? Y empezar a conectarnos con el areno del alma, digo yo, ¿no? Porque al final nosotros vinimos con un propósito a la Tierra y todo esto lo que desvía, ¿no? Todas estas energías que no son nuestras o situaciones que vienen de un antepasado, ¿no? Y que nosotros estamos viviéndolo por ese antepasado o por ese excluido, ¿no? No nos permite hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, en esto que vos decías de las almas nuevas, como también viene todo tan rápido y tan evolucionado, automáticamente ya van a hacer ¿no? Saben a qué vienen a trabajar, empiezan con las terapias, por eso la gente lo está más conectada, porque no hay tiempo para, ¿no? Estos procesos que hemos tenido nosotros Sí. tan largos, ¿no? Y con de tanta paciencia. Hoy el humano de verdad tiene que evolucionar y entonces por eso tenemos tanto acceso y está bien hablar de lo de la serie, porque creo que eso abrió el campo a muchas personas, ¿no? De que se empiecen a hacer esa pregunta y empiecen a redescubrirse, que siempre esa es la intención, ¿no? Conectarnos y lo digo siempre, y ver, ¿no? Cuál es el verdadero anhelo del alma, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra y qué cosas tenemos que destrabar, ¿no? Porque eso es lo que nos impide avanzar hacia él. Y vos que estás haciendo estas terapias desde las cámaras cuánticas y en las constelaciones, ¿cuál es ese mensaje positivo para esta cosa tan, que también es una presión extra que tenemos con lo apocalíptico, ¿no? Con estos tiempos de cambio, de evolución y que parece que todo va a estallar por el aire y que en realidad eso lo podemos, o sea, Frenar. las opciones son nuestras. Si nosotros trabajamos internamente y sanamos lo que tenemos que sanar, obviamente que ese cambio va a ser gradual o más agradable que si no lo hiciéramos, ¿no? ¿Qué mensaje puedes dar a partir de todas estas terapias como, como experiencia personal y como esta cosa de ver la luz al fin del túnel, ¿no? Este mensaje positivo que necesitamos. Sí, 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 es tal cual, porque uno al final siempre está entre las sombras, ¿no? Y eso también hace que podamos ir a la luz. A veces Claro. tenemos que pasar ciertas situaciones que no son gratas o que nos duelen mucho, y muchas veces nos desconectamos o cada persona tiene diferentes emociones, ¿no? O se enoja o deja de creer
Creo que la confianza en que siempre hay un plan mayor es muy importante y también poder saber que a través de estas herramientas volvemos, ¿no? como al camino y a conectarnos con ese anhelo, o sea, porque a todos pasamos por situaciones. Pero con esto de las constelaciones, ¿no? Una de las cosas que vi en profundidad es esto de aceptar la vida como es. Porque al final, si queremos ir como en contra de eso, ¿no? Y queremos, vamos por las piedras y vamos sufriendo. Entonces, si nosotros realmente dijéramos sí y aceptáramos la vida como es, todo sería mucho más simple y más fácil. Lo que pasa que es esa parte, ¿no? De trabajar la aceptación y de tantas cosas que nos cuestan en el día a día o que decimos, ¿por qué a mí? Y sí, pero pasa porque en realidad tenía que pasar eso. Entonces esa es la parte de la evolución que todavía nos falta, ¿no? Porque al final eso cuesta un montón, es lo que más vemos en las terapias y en uno mismo, ¿no? Porque no siempre estamos, o sea, la vida es cíclica, entonces nunca vamos a estar allá arriba siempre, no sería real. Pero si uno tiene herramientas, ¿no? Como estas, como decir, bueno, tengo una meditación, tengo el punto de paz, que realmente es algo que ¿no? Me ayuda, me orienta o me saca de esa frustración, ¿no? Se ve mucho el tema de la frustración, como vos decías. Entonces, bueno, son herramientas que al final uno tiene a mano para poder seguir adelante. Y ¿cómo es el tema, por ejemplo, una persona que está escuchando y que quiere hacer una constelación? ¿Son procesos rápidos? ¿Es una sola sesión? ¿De qué consta es como las constelaciones así que se hacen presenciales tradicionales o a distancia? ¿O en qué difieren? Mira, en realidad yo siempre voy acompañando el proceso de esa persona. Yo no podría decirte que hay una cantidad de sesiones, sino lo que la persona viene a trabajar es muy fuerte. Siempre hay que dar tiempo a una constelación, por lo menos lo que yo vengo experimentando, porque son movimientos, movimientos que también a largo plazo la persona tiene que ir viendo qué se modificó, ¿no? Porque, digamos, se modifica la persona, se modifica su sistema familiar, ¿no? Entonces, ahí es lo que hablábamos de las acciones y lo que empieza a ocurrir, y es muy profundo. O sea, entonces yo no recomendaría eso de hacer muchas constelaciones. Sí puede pasar, que ha pasado, que uno ha trabajado ciertas cosas y la persona tal vez todavía se ha quedado mal a los 15 días, por decir que a los 20 días me escribe y me dice siento esto, me pasa eso, entonces tal vez faltó trabajar alguna cosa más, lo trabajamos nuevamente y surge otra cosa, ¿no? Que de pronto no entraba en esa constelación, ¿sí? O sea, porque ya era mucho, porque de pronto empiezan a aparecer muchas situaciones. Uno, si se lo pusiera a poner desde lo técnico, tendríamos que constelar eternamente, porque hay muchas cuestiones, entonces nos volveríamos locos. Creo que particularmente es lo que digo siempre, ¿no? Se trabaja eso que nos está trabando en ese momento, ¿no? Entonces surge esa situación, se trabaja, porque a veces la persona se quiere constelar tal cosa y en la constelación lo que se constela es diferente, y es lo que la persona de verdad tiene que atravesar para poder hacer este camino y este recorrido. Entonces, capaz yo prefiero trabajar en profundidad, capaz que uno está 2 horas, ¿sí? Con una persona, pero es esa sesión y después es una pausa hasta que, bueno, pueda llegar a surgir o no. Digo, no, nunca recomiendo eso de la dependencia o volverse loco y empezar como ¿no? a querer hacer una tras de otra, porque de verdad hay que tener una conciencia de que son procesos muy profundos, ¿no? ¿Y hay una determinada edad para poder hacerlo? ¿Desde qué edad se puede hacer una constelación cuántica? Generalmente no se recomienda con los niños por una cuestión de que al final lo que trabaje la mamá o el papá, ¿no? Es lo que están proyectando ellos. Entonces siempre a los niños los dejamos de lado, y aparte sabiendo, ¿no? Esto que ya está en las constelaciones familiares, que cuando uno ya trabaja, le está allanando el camino a sus hijos, ¿no? Y a los que nos siguen. Entonces en ese aspecto es maravilloso. Y también, como hablábamos, en la entrevista de Cámara Cuántica, bueno, las mascotas también, ¿no? Nosotros, que bueno, como siempre pasamos por todas las experiencias, si no, no podríamos compartirlo. También me acuerdo que en una oportunidad hicimos todo un trabajo de biodecodificación, constelaciones con las mascotas, y te das cuenta cómo sincrónicamente también ellos están espejando ciertas situaciones o están cumpliendo un rol dentro de la familia, como ser un hijo, como ser un hermano, o como representar a otro ancestro, ¿no? Entonces es impresionante todo lo que uno, si se mete, ¿no? Lo que podemos empezar a descubrir.
qué bárbaro. Bueno, como decimos siempre, o sea, en la descripción del video van a estar los datos para que la gente pueda conectarse y seguirlos, pero para que queden registrados. ¿Querés decir cómo pueden conectarse con vos o cómo pueden contactarte, las redes? Sí, yo, bueno, tengo en el Instagram un espacio que es Sanación Cuántica, porque también hago grupos de sanación y trabajamos todos estos aspectos, muchas veces surge de ahí. Y también estoy dando una formación de constelaciones familiares a través de la Academia del MAT, eh, que bueno, ¿no? Las personas muchas veces no vienen a buscar una constelación y sienten que se quieren formar y terminan trabajando eso que tienen que trabajar. Por eso siempre hay muchos caminos. Y, ¿qué más? Bueno, creo que con eso sí, pueden ver información en la Academia del MAT, en mi Instagram de Sanación Cuántica, y bueno, y en la página de Cámara Cuántica también están todas las terapias que realizamos con Miguel, entonces ahí también pueden encontrar información que les pueda Esa página servir. es www.camarascuanticas.com. Exactamente. Está bien. Bueno, entonces son todas las vías para poder comunicarse y contactarte. ¿Y esta Ujú. academia del MAT es una academia de ahí de Barcelona, de España, o es online? ¿Cómo? No, es de Canadá, es de Ah, Canadá. Es una plataforma de Canadá que bueno, también van a ver que es muy interesante porque tal vez me escuchan a mí y de pronto encuentran otras herramientas, ¿no? Es una academia que justamente trabaja todo lo que tiene que ver con terapias y es a través de Verónica Kerber, ¿no? Que nosotros la nombramos en la otra entrevista, que es con quien conectamos las energías de Isidro y se llamó esta academia y he tenido el honor de ser parte de ella. Y también estoy por dar una formación en cámara cuántica. Así que, bueno, muy agradecida porque se van abriendo puertas para que la gente pueda llegar y pueda encontrar su herramienta y su camino para sanar, ¿no? Y evolucionar. qué bueno. Bueno, la verdad que es un gustazo escucharte. Ha sido un placer también escuchar la primera entrevista, saber que ha sido una experiencia muy positiva para vos a partir de una experiencia tuya personal. Así que tu testimonio tiene doble valor, ¿no? Por ser testimonio puro de lo que es la cámara cuántica y además no sé, de lo que puedas ir recopilando de las personas que han pasado por ella, ¿no? ¿Hay algo que quieras decir que Sí. no te haya preguntado o que quieras dejar como mensaje de las cámaras? No, bueno, pero esto que vos dijiste, ¿no? Al final, en una enfermedad, ¿no? Grave que uno pueda tener y dice, porque a mí, si estoy en mi mejor momento, si soy joven, esto no me puede estar pasando, y pasamos por todos esos procesos de enojo. Y por supuesto, pasé un tiempo largo, ¿no? Bastante enojada, que hoy, después de tantos años, pueda decir sí, ¿no? Como en el libro La enfermedad como camino. Al final, esa enfermedad fue la que me permitió reconectarme conmigo y poder hacer lo que vine a hacer. Entonces, hoy puedo agradecerla. No pasaría por eso, por supuesto, de ninguna No, no, manera, pero pero sí es lo difícil, encontrar esa vuelta. lograr agradecer, porque hay enfermedades y enfermedades, y lograr agradecer a veces cosas que son imposibles, imposibles no, pero muy difíciles del momento que se vive, buscarle un sentido de gratitud. Pero es como vos decís, es el propósito por el que hay que atravesar y bueno, es el Sí. para qué después. Sí, y yo recibí un mensaje que sí quiero compartir para cerrar. No sé si lo conté alguna vez. Cuando hice esa cámara en la Laguna del Diamante en Mendoza con Miguel y los chicos, Walter, uno de los compañeros, me dijo en el oído, ¿no? Como un mensaje que bajaba, viví, viví. Y yo no entendía en ese momento, por supuesto. Y claro, se trata de eso, de vivir, ¿no? Es otra cosa y a veces confundimos, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí, qué es vivir realmente. Entonces ahí volver al origen, volver al camino, encontrar nuestro propósito, porque muchos tal vez todavía no lo tienen y no pasa nada, ¿no? La búsqueda está y va a llegar cuando tenga que llegar y atravesemos lo que tengamos que atravesar. Entonces sí soy una agradecida de, de todas las oportunidades, ¿no? Y siempre digo, estar atentos, ¿no? Atentos a las señales, a eso que nos surge desde lo más profundo de nuestro corazón, porque al final esa es la guía más importante, no hay otra cosa. Y seguir por ahí
nos va a ir llevando de a poco hacia donde tenemos que ir. Bueno, hermoso, hermosas las palabras. Bueno, Liliana, ha sido un gustazo. Te agradezco de corazón realmente el testimonio como la entrevista con Miguel. Espero que los que nos están viendo puedan darle me gusta, que puedan compartirlo para que esta información llegue a quienes tengan que llegar, para aprovechar estas terapias, no vamos a hablar de milagros ni de cosas mágicas porque el trabajo hay que hacerlo, pero lo bueno es que hay herramientas que aceleran y que hacen mucho más fácil este tránsito del despertar y de la evolución. Así que gracias por tu aporte, por tu por tu amoroso actuar en estas terapias. Y bueno, en algún momento nos estaremos viendo. Bueno, Gracias, gracias a vos por la oportunidad. bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo.